Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo y que estoy seguro que va a generar mucha conversación. Vamos a meternos de lleno en un tema que ha capturado la atención de muchos, Can Yaman y un posible drama relacionado con su expareja, Demet Özdemir. El título lo dice todo, Can Yaman responde a una traición a Demet. ¿Confesión o broma? Prepárense porque vamos a desglosar todo esto, analizar las pistas y tratar de entender qué está pasando realmente. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia que ha prendido la mecha gira en torno a unos supuestos comentarios o acciones de Can Yaman que podrían interpretarse como una indirecta, e incluso una confesión, sobre una traición hacia su exnovia, la talentosa Demet Özdemir. Ustedes saben, Can y Demet fueron una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo de las telenovelas turcas, y su ruptura, aunque hace ya un tiempo, sigue siendo tema de interés para muchos fans. Siempre hay esa chispa de curiosidad por saber qué pasó realmente, si hubo segundas oportunidades o si las heridas siguen abiertas. Pues bien, todo este revuelo parece haber empezado por unas declaraciones o mejor dicho, una reacción de Can Yaman en redes sociales, o quizás en algún evento público. Las fuentes son variadas como suele ocurrir en estos casos, y es difícil trazar una línea clara entre lo que es cierto y lo que es rumor. Pero el tema principal es que se está sugiriendo que Can podría haber reconocido, de alguna manera, haberle sido infiel a Demet. Imagínense el impacto. Si esto fuera cierto, cambiaría muchas de las narrativas que se han construido alrededor de su relación y su separación. Ahora bien, aquí es donde entra el debate, esto es una confesión sincera, un acto de valentía al admitir un error del pasado. O por el contrario, estamos ante una broma, una forma de generar polémica o de desviar la atención de otros asuntos. Can Yaman es conocido por su carisma, pero también por ser un personaje que a veces genera controversia, tanto por su vida personal como por su carrera. Así que la ambigüedad es una posibilidad muy real. Hemos visto cómo en el pasado se han especulado muchas cosas sobre su relación con Demet. Hablaban de celos, de incompatibilidades, de presiones mediáticas. Pero la idea de una traición es algo mucho más delicado, que toca fibras personales y puede herir profundamente. Por eso, cuando surge la posibilidad de que Can haya hecho algún tipo de reconocimiento, es natural que la comunidad de fans se divida y empiece a analizar cada detalle. Lo que sabemos hasta ahora es que los supuestos comentarios de Can, o la forma en que reaccionó ante ciertas preguntas, han sido interpretados por algunos como una admisión tácita de haber cometido un error grave en su relación con Demet. Algunos reportes sugieren que se le preguntó sobre su relación pasada y que su respuesta fue evasiva pero cargada de un tono que muchos entendieron como una señal de culpa. Otros hablan de un me gusta sospechoso en un comentario de un fan que especulaba sobre la infidelidad, o de alguna publicación críptica en sus redes sociales. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las redes sociales son un campo de batalla donde cada acción, cada me gusta, cada comentario, puede ser analizado hasta el extremo. A veces estas reacciones son malinterpretadas, o son sacadas de contexto para crear una historia. Y a veces, por supuesto, son intencionadas. Vamos a ponernos en el lugar de quienes creen que sí hay una confesión. Si Can Yaman realmente está admitiendo haber sido infiel, esto podría significar varias cosas. Podría ser un intento de cerrar un ciclo, de liberar una carga que ha llevado consigo. O quizás, y esto es más especulativo, podría estar tratando de explicar o justificar la ruptura desde su perspectiva, señalando que hubo motivos personales que llevaron a la separación. Si fue una traición, esto explicaría por qué la relación no prosperó y por qué la ruptura fue tan definitiva. Para los fans de Demet, esto podría ser doloroso, reviviendo una herida que quizás pensaban cerrada. Y para los fans de Can, podría ser un momento de decepción, o de comprensión si ven esto como un error humano del que se arrepiente. Por otro lado, la posibilidad de que sea una broma o una distracción es igual de plausible. Can Yaman, como muchos artistas, sabe cómo jugar con los medios y con la atención de sus seguidores. Podría estar disfrutando del revuelo que esto genera, alimentando la curiosidad de la prensa y de los fans. A veces un poco de drama llama la atención y puede ser útil para mantener a su nombre en boca de todos.
especialmente si está a punto de lanzar un nuevo proyecto o si quiere generar expectación. Una respuesta ambigua, un comentario sutil, puede ser una forma muy inteligente de mantener a la gente hablando sin comprometerse a nada. Piensen en esto, ¿qué ganaría Khan con una confesión directa y explícita? Podría dañar su imagen pública, generar un escándalo mayúsculo y enfrentar la crítica de muchos. ¿Qué ganaría con una broma o una pista ambigua? Mantiene el interés, crea conversación y no se expone a un ataque directo. Es un juego de poder, en cierta medida, donde controla la narrativa a su favor. Además, es importante considerar la fuente de esta información. ¿Viene de un medio de comunicación fiable? ¿De un testigo directo? ¿O es simplemente un rumor que se ha extendido por Internet? En la era digital, la desinformación puede ser tan viral como la verdad. Y en el mundo del entretenimiento, donde las historias venden, a veces se exageran o se inventan detalles para hacerlas más jugosas. Si Khan Yaman realmente quiso confesar, ¿por qué no lo hizo de forma más clara? ¿Por qué dejarlo a la interpretación? Esto es lo que nos hace dudar. Una confesión de este calibre suele ser mucho más directa, o surge en un contexto donde la persona está dispuesta a asumir las consecuencias. Por otro lado, si fuera una broma, ¿qué tipo de humor estaría empleando? Podría ser un humor negro, irónico, o simplemente una forma de decir, esto es lo que ustedes quieren escuchar, y yo se los doy un poco. Lo que sí es seguro es que la imagen de Khan Yaman, tanto en su faceta profesional como personal, siempre genera interés. Es un actor con un gran séquito de seguidores que lo admiran, y este tipo de noticias, aunque polémicas, solo avivan esa admiración y debate. Ahora, ¿qué podemos deducir nosotros como observadores de toda esta situación? Creo que lo más prudente es ser escépticos y esperar a tener información más concreta y verificada. Las especulaciones son parte del juego del espectáculo, pero no debemos tomarlas como verdades absolutas. Podemos analizar las acciones de Khan, sus reacciones, el contexto en el que se dieron, pero sin caer en la precipitación de juzgar o sacar conclusiones definitivas. Si realmente hubo una traición por parte de Khan a Demet, es un asunto personal que ellos dos tendrán que resolver, o ya han resuelto. Para nosotros como fans, lo más importante es su trabajo, su arte. Sin embargo, es innegable que la vida personal de los artistas influye en cómo los percibimos y cómo conectamos con ellos. Analizando la posible intención detrás de una confesión, si fuera real, podría ser un acto de madurez, de reconocer errores pasados para poder avanzar. Las personas cambian, cometen errores y tienen la capacidad de aprender de ellos. Si Khan está en ese proceso, sería interesante verlo. Si fuera una broma, podría ser una forma de mantener su marca personal fuerte, de ser siempre relevante en la conversación mediática. No es una estrategia que todos puedan o deban usar, pero dentro de su personalidad, podría encajar. Lo cierto es que esta situación nos recuerda la complejidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Las parejas de celebridades enfrentan presiones únicas, y a veces, lo que sucede entre ellos nunca se llega a conocer del todo. En resumen, la gran pregunta sigue siendo, ¿Khan Yaman confesó una traición a Demet Özdemir, o todo es una broma? A día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. Hay indicios, hay interpretaciones, pero falta la confirmación oficial y clara. Lo que sí ha logrado es generar un gran revuelo y debate, lo que demuestra que tanto él como Demet siguen siendo figuras muy influyentes en el panorama del entretenimiento. Así que, queridos seguidores, ahí lo tienen. Hemos desgranado las posibles interpretaciones de esta noticia. Como siempre, les animo a que ustedes también opinen. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue una confesión o una broma? ¿Se creen los rumores? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también siguen de cerca las noticias del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Cada uno de ustedes hace que este proyecto sea posible y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más conversaciones. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.